Buenas tardes con todos los presentes. A continuación les daremos a conocer nuestra exposición sobre el tema de cultura y contaminación. Mi grupo de trabajo, mi equipo de trabajo está conformado por Alejandro Ortiz y mi persona. Respecto a los roles, queremos comentarles que si bien no se designaron de manera formal, estos se fueron dando de forma espontánea. Es decir, no se designó como tal, tú vas a ser el coordinador, yo la secretaria, quién el orador, no. Se fueron dando así de manera dinámica, ya que yo tomé como el control de cómo iría la exposición, cómo nos íbamos a organizar. Sin embargo, cabe resaltar que todo fue como en mutuo acuerdo, todo se trabajó de manera conjunta y es por eso que también los otros roles se dieron como muy de manera equitativa entre ambos, ya que en cuanto a lo de secretario y orador, decidimos repartirnos esos roles, ¿sí? Entonces no hay una designación como tal. Antes de dar inicio a nuestra exposición, es importante tener en cuenta que la información que daremos a conocer ha sido basada en los reportajes publicados por la revista Semana en su página web. Bien, por un lado tenemos a la comunidad del pueblo indígena Huitoto, que se encuentra ubicado en Los Monos, en el departamento del Caquetá. Esta comunidad cuenta con alrededor de 400 habitantes. Por su parte, la comunidad del resguardo del Papayo en el departamento de Chocó cuenta con cerca de 700 habitantes. Bien, la pregunta es, ¿qué semejanzas o qué aspectos en común encontramos entre estas dos comunidades? Inicialmente, partimos de que ambas comunidades han sufrido un abandono por parte del Estado bastante marcado. Esto ha sido casi que algo histórico. Este abandono ha traído ciertas consecuencias. Una de ellas tiene que ver con el nulo acceso a salud con el que cuentan estas comunidades. Y esto es bastante perjudicial porque el servicio de salud es algo fundamental para la supervivencia de los seres humanos. A esto se le suma una problemática bastante complicada que ha traído muchas más consecuencias a las personas de estas comunidades. ¿Qué problemática viven? La problemática que viven estas comunidades se da por parte del uso del mercurio para la extracción del oro, ¿sí? En estas comunidades se da lo que es la minería ilegal. ¿Cómo ha perjudicado el mercurio a estas comunidades? Bien, por un lado la comunidad del pueblo Huitoto es una comunidad que casi que como el alimento esencial que tiene es el pez mota. Pero este pez mota es contaminado. ¿Por qué? Porque el pez mota se desenvuelve en los ríos, en el río Caquetá esencialmente, el cual está bastante contaminado de mercurio. ¿Por qué? Porque es utilizado ilegalmente por parte de la minería, por parte de los mineros que hacen parte de grupos al margen de la ley. Y al ser este un alimento bastante esencial, casi que el único con el que cuentan estas comunidades, las comunidades han ingerido este mercurio. ¿Y qué ha hecho el mercurio? ¿Qué consecuencias ha traído en estas comunidades, sobre todo en el pueblo Huitoto? Tienen que ver con malformaciones en los niños y también con algunas afecciones en la piel de los adultos, especialmente los adultos mayores. Por otro lado, la comunidad del Papayo, del resguardo del departamento del Chocó, su río, el río San Juan, ha sido bastante contaminado, ¿sí? ¿Y qué pasa? El agua de estos ríos es casi que la única fuente hídrica con la que cuentan estas personas, es decir, la utilizan para el baño, la utilizan para limpiar sus alimentos, que más que limpiar, se concluye que lo contamina, ¿sí? Y al utilizar estas aguas casi que para todo, porque es la única fuente con la que cuentan, han habido consecuencias bastante dañinas en la salud de las personas de esta comunidad. ¿Por qué? Porque han tenido erupciones en la piel,
¿sí? Han tenido unas infecciones bastante notorias en la piel, sobre todo de niños y mujeres. ¿Por qué se da tanto en mujeres? Porque las mujeres son como las encargadas de la cocina y son las que tienen un contacto bastante marcado con lo que es el agua de estos ríos. Entonces eso ha traído unas consecuencias notorias en los niños, en los adultos, en las mujeres, en ambas comunidades, trayendo malformaciones, trayendo daños a los órganos y por otro lado también se encuentra el hecho de que los niños, algo bastante común es que nacen con microcefalia. Bien, la siguiente pregunta tiene que ver con cuál es el origen de esta problemática que está perjudicando a ambas comunidades mencionadas. Bien, si bien es cierto que existe una normatividad que se dio en el año 2018 en nuestro país que tiene que ver con la prohibición del uso del mercurio, muchos grupos al margen de la ley hacen caso omiso de esta norma, perjudicando a muchas comunidades, perjudicando de diversas formas a las comunidades. Entonces, el problema esencial está en que no hay un control por parte del Estado para hacer cumplir esa norma, porque han habido estudios bastante fuertes que de hecho demuestran que el consumo del mercurio perjudica y es lo que está ocasionando el daño a estas comunidades. Entonces, la problemática se origina en el poco control que hay para la prohibición del uso del mercurio. Si hubiera un control bastante notable y que se marque en estas comunidades donde hay grupos armados al margen de la ley, no habría esta problemática o sería un poco más controlada, porque es más fácil que se haga cumplir una ley, se haga cumplir una norma, a que las comunidades dejen de consumir el pez mota en la comunidad Huitoto o que las comunidades del departamento de Chocó dejen de consumir el agua para todas sus necesidades, el agua que proviene del río San Juan y que está contaminada. Vale, continuamos con la siguiente pregunta, que sería, ¿la cultura y tradiciones influyen en estas problemáticas? En los dos contextos, en el pueblo de Yutoco y en el resguardo indígena de Papayo, tienen unas ciertas, digamos, costumbres arraigadas, ya que vienen desde tiempos pasados, en las cuales, pues, digamos, les dictan algunas formas de vida, las cuales ya ellos han apropiado y pues es muy difícil cambiarlas, en las cuales implica comer mucho lo que proviene del río. Digamos que en Papayo ya se han tratado de alejar un poco. Ellos mismos dicen, le tememos a las represalias de la naturaleza por tanto maltrato. Esto es una de las formas de ver, y es que estos dos pueblos ven a la naturaleza como que les entrega absolutamente todo, de una manera un poco más mística, se podría decir. Por esto mismo, cuando pasan cosas sobrenaturales, se las atribuyen, digamos, a entes malignos, como posesiones demoníacas o cosas similares. Entonces, en este sentido, digamos que independientemente de que si el agua está o no está contaminada, las personas van a seguir con su vida normal porque a pesar de todo esto, ellos depende su subsistencia del consumo de los alimentos provenientes del río. Vale, ¿qué consecuencias trae a corto y a largo plazo esta problemática? En los dos pueblos hay mucha preocupación a nivel de la salud. Si contrastamos un poco a Papayo con el pueblo Yutoco, nos damos cuenta que en Papayo, digamos que está en unas condiciones de salud muy precarias, porque en el texto nos cuentan que el 95% de la población presenta deficiencias en sus órganos internos y en su piel presenta llagas y rastros de, digamos, de laceraciones. En relación a los monos, por cada aproximadamente 100 habitantes, más o menos cada 2 o 3 niños están naciendo con malformaciones y con deficiencias neurológicas, con deficiencia de aprendizaje o con retardo mental. Esto es muy preocupante porque digamos que estos pueblos están en vía de extinción. Ya lo decía Diógenes, en un momento fueron más de 200.000, pero por
por muchos eventos que sucedieron, su población se fue diezmando, hasta que en este momento en su pueblo solo hay 200 personas. Entonces, una de las problemáticas es que estos pueblos ancestrales se vayan a extinguir del planeta Tierra. Aparte que las generaciones venideras están llegando con tantos problemas de salud, entonces ese es el legado que digamos que va a quedar de ellos. Es muy preocupante y es lo que los mismos habitantes expresan. Por esto ellos quieren buscar una rápida solución a esto y que el gobierno los ayude de alguna manera para finiquitar de una vez este tipo de problemáticas que los están asediando desde hace más de 20 años que llegaron la minería ilegal a este tipo de pueblos.